Hola, bienvenidos a este segundo vídeo sobre la práctica de laboratorio de electroquímica. En esta segunda parte vamos a tocar conceptos básicos relacionados con la electrólisis y la construcción de celdas electrolíticas. La primera celda que vamos a construir es con dos electrodos de cobre sumergidos en una disolución de sulfato de cobre. Y la segunda celda será utilizando dos electrodos de grafito sumergidos en agua para simular el proceso de la electrólisis del agua. Expliquemos entonces con más detalle qué es lo que vamos a realizar en esta práctica. La construcción de una celda electrolítica puede ser tan sencilla como introducir un par de electrodos en un compuesto químico líquido o en una disolución de un compuesto químico y aplicarle corriente con una fuente de energía. Se trata de una reacción no espontánea que necesita de energía eléctrica externa para ocurrir. Pues para la primera celda electrolítica que vamos a construir, colocaremos una disolución concentrada de sulfato de cobre en un vaso de precipitado. Le vamos a introducir dos electrodos de cobre y le vamos a aplicar una corriente de 0,4 amperes durante 20 minutos. Como ya sabemos, con la electrólisis se pueden obtener metales puros por deposición en la superficie del cátodo, ya que es en el cátodo donde ocurre la reducción de los cationes. Después que este proceso concluya, podemos determinar la cantidad de masa de metal que se deposita en el cátodo, tanto experimentalmente por diferencia de pesada como teóricamente por aplicación de las leyes de Faraday para la electrólisis. Repasemos un poco las leyes de Faraday para la electrólisis porque las vamos a emplear en esta práctica. La primera ley de Faraday dice que la masa de la sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad o carga eléctrica Q mayúscula transferida a este electrodo. Y la segunda ley de Faraday dice que la masa m del elemento o compuesto químico depositado en el electrodo durante la electrólisis es igual al producto de la cantidad de carga eléctrica suministrada, Q mayúscula, por el peso molecular del elemento dividido entre el número de equivalentes. Sería M mayúscula dividido Z. Todo esto dividido entre una constante conocida como la constante de Faraday y se denomina con F mayúscula. Cuando trabajamos en corriente continua, la carga sería el producto de la intensidad de corriente y esta fórmula quedaría así de la siguiente manera. Ahora le daré algunos consejos para realizar una buena determinación experimental del cambio de masas en los electrodos. Los electrodos de cobre primero se van a limpiar un poco con una lija, se van a lavar con agua destilada y a secar muy bien. Se van a identificar para pesar en balanza analítica. Anotamos por supuesto esta pesada de la masa y vamos a colocar los electrodos en la celda y conectarlos a la fuente de energía para iniciar la electrólisis. Cuando la electrólisis termine, los electrodos de cobre se van a secar al aire con el cuidado de que la parte expuesta a la electrólisis no roce nunca nada para que no se pierda la masa que hay depositada. Finalmente, los electrodos de cobre se van a volver a pesar, preferiblemente en la misma balanza utilizada inicialmente. Para calcular la masa depositada en el cátodo utilizamos la fórmula de Faraday para la electrólisis y sustituyendo y calculando los valores quedaría así. En esta práctica de laboratorio, el valor teórico de la masa sería de aproximadamente 0,16 gramos.
Por cierto, los valores experimentales y el valor teórico para esta práctica dan muy parecidos. Y aquí les dejo una pregunta. ¿Qué les pasará a la masa del ánodo después de la electrólisis? ¿Aumenta, disminuye, se queda igual? Con los conceptos básicos que ya tenéis de las clases, deberíamos saber responder correctamente a esta pregunta, pero si aún no los tenéis claro, lo sabréis cuando realicen esta práctica tan sencilla. Expliquemos ahora la parte experimental de la electrólisis del agua. Si cogemos un vaso de precipitado con agua pura o con bajo contenido de iones, le insertamos 2 electrodos de grafito y le aplicamos una corriente con una fuente de alimentación por varios minutos, vemos que no ocurre nada. Sin embargo, si le añadimos al mismo sistema una cucharada de nitrato de potasio o cloruro de sodio al agua del vaso de precipitado, observamos que al cabo de unos minutos comienza a observarse la electrólisis, pues se observa desprendimiento de gases en ambos electrodos. Si esta agua contiene el indicador de fenolftaleína, observamos también que en el cátodo comienza a aparecer un color rosa, como se muestra aquí en la foto de la figura. Expliquemos un poco qué está sucediendo. Para ello, escribamos las ecuaciones de la electrólisis del agua. Tenemos que en el ánodo se está oxidando el oxígeno del agua y en el cátodo se está reduciendo el hidrógeno del agua. Veamos también que si intentamos calcular la FEN de esta celda nos resulta un valor negativo, pues efectivamente para que ocurra la electrólisis del agua necesitamos suministrarle energía al sistema. Se trata de una reacción no espontánea. Y no solo se requiere energía, sino que además necesitamos incorporarle al agua una sal que aporte los electrolitos suficientes para que esta corriente que suministramos pueda circular entre el ánodo y el cátodo. Aquí podemos dejar una pregunta en el aire. ¿Cuál de las dos semirreacciones R2 es la responsable del cambio de color del indicador de fenolftaleína? Para esto hay que conocer en qué rango de pH cambia de color la fenolftaleína, que es un indicador muy usado en las valoraciones ácido-base. Pues a esta pregunta vamos a dar respuesta durante la práctica de laboratorio. Si os fijáis dónde comienza a aparecer el color rosa antes de expandirse por todo el vaso o celda electrolítica. Bueno, pues creo que todo esto es suficiente para entender la práctica de laboratorio que haremos sobre celdas electrolíticas y por supuesto espero que obtengan muy buena nota en el informe de laboratorio de esta práctica. Nos vemos. Gracias por su atención.